Hola mis dulcecitos, chismecito de cuando 3 chicos gustaban de mí y se agarraron a golpes por mi parte 2. Esta historia, si es yo usaba solo el audio y con créditos, y es obligatorio, y dulcecitos no. Pregunten si pueden enviarme su historia, ustedes solo envíen y yo la leeré, y que no tengan faltas de autografía por favor, y que sean un poco largas como de 3 minutos de preferencia, y si no cuento su historia es porque tengo varias historias que contar, jejejejeje, y si no viste la parte 1, está en mi perfil, no flap please JSJSJS. Bueno, eso es todo, empecemos con el chismecito. Bueno, Alex se me acerca y me dice si quería caminar con él y giro y veo a Fernanda y me dice que vaya, entonces le dije que sí, me levanto y empezamos a caminar y le pregunté si me quería decir algo. Y él me volteó a ver y se me empieza a acercar mucho y alguien me agarra del brazo y volteo y era Kevin y me dice que vaya con él. Cuando estaba a punto de ir con Kevin, Alex me agarra del brazo y me empiezan a empujar y me decían que vaya con alguno de los dos y yo me suelto y le digo que no voy a ir con ninguno y me voy a las escaleras donde estaba Javier y Fernanda. Yo no quiero ya ir, pero Fernanda me llama y fui yo, me senté al lado de Fernanda y estaba hablando y alguien me abrazó por atrás y volteo y era Javier y me empieza a tocar el pelo. Yo le dejé que tocara, pues no era nada malo. Y Fernanda me dice que Alex me estaba viendo y volteo a ver a Alex y Alex se veía que estaba enojado, pero yo no sabía por qué, pero no le presté atención y después tocó la hora de ir al salón porque ya era la última hora y después Javier estaba atrás mío y me agarra de la cintura y agarra su abrigo y se lo pone y me dice que se lo dejé caliente. Yo ahí me empecé a poner un poco nerviosa. Bueno, yo llego al salón y vi que habían puesto las sillas de a 2 y me iba a sentar con Fernanda y Javier se pone en la silla. Yo le empiezo a pegar para que se fuera y me agarro y me sentó y su pierna y me dijo que él se iba a sentar ahí y me levanto y le dije que no lo volviera a hacer y mi amiga se tuvo que sentar atrás y la profesora puso a Alex sentada con Alex. Yo me enojé un poco, pero yo no sabía por qué me había enojado por eso, pero bueno, después empezó a llover y Javier ya había terminado y yo estaba terminando y yo veía como Alex me miraba y yo estaba como por lo menos disimula, no Alex. Pero bueno, y Javier se puso en mi hombro y lo dejé ahí. Después se fue la profesora y Alex se levantó y quitó a Javier. Javier se levantó y se empezaron a empujar y Fernanda agarró a Alex y yo agarré a Javier y lo senté y después me senté y Alex y Javier se miraban como si fuera que se iban a matar, jajajaja. Después Javier se durmió de nuevo, JSJS, y llegó la hora de salida y como yo les dije, estaba lloviendo. Yo estaba algo enojada porque estaba lloviendo porque hace una horita hacías como 30 grados y ahora empezó a llover. Yo guardé mis cosas y me estaba yendo y me vuelven a agarrar de la cintura y Javier me pone de nuevo su abrigo y me dice que mañanas él lo regrese en la excursión, pues estaba lloviendo. Yo salí y me despedí de Fernanda y empecé a ir a mi casa luego y veo que Alex empezó a caminar debajo de la lluvia. A mí dio pena verlo así y también porque se podía enfermar, no era que me importara, jeje. Entonces yo fui y le puse mi paraguas y él me agradeció y me pidió quedarse en mi casa, pues sus papás no estaban y él no tenía que llaves para entrar. Yo dudé porque no sabía cómo iban a reaccionar mis papás, pero le dije que sí. Llegamos y mis papás lo recibieron con los brazos abiertos como si nada y lo trataron muy buena, algo que conmigo casi nunca hacen, y me fui a mi habitación y cuando iba a cerrar con llave alguien me traba la puerta y veo que era Alex y me dijo que quería entrar y yo lo dejé pasar sin saber lo que él iba a hacer. Yo trabé la puerta normal y me acosté en mi cama y yo estaba en la orilla de la cama y él se me acercó y me dejó acorralada y yo le dije si necesitaba algo y me dio un beso en la mejilla y me agradeció por haberlo dejado quedado en mi casa. Yo me puse nerviosa y me dijo si podía entrar a bañarse en mi baño. Yo estaba como está, es mi casa no un hotel, y le tuve que decir que sí para no quedar como una maleducada. Luego entró y tardó como 10 minutos. Yo estaba escuchando música hasta que sale, pero no tenía remera y como yo les dije él tenía cuadritos y se les veía. Yo intenté no ver eso y me dijo ¿te gusta lo que ves? Yo lo miro y le dije que sí se va a vestir y él se pone la remera, pero como él seguía medio mojado su remera, se le pegó al cuerpo haciendo que se vea sus cuadritos, pero yo intentaba no ver y él me dice si le podía secar el pelo y yo le dije que no era difícil secárselo, que solo le prestaba el secador y se secaba. Él me dijo que quería que yo le sacara, entonces le dije que bueno y se sentó y le empecé a secar y él se había sentado enfrente de un espejo y mientras le secaba él me miraba y en un momento me preguntó si yo gustaba de Javier. Yo le dije que eso no era de su incumbencia y él miró para abajo y terminó de secarle el pelo y me dijo que ya se iba a ir y yo le dije que bueno, mis papás lo saludaron y yo lo saludé con la mano, pero él me abrazó y me dijo que nos veíamos mañana en la excursión. Yo le dije sí hasta que llegó el día de la excursión y yo llegué muy temprano con todo listo y estaba Kevin y me empezó a hablar y me di cuenta que era un poco más amigable que Alex y Javier, pero bueno, hablamos y llegó nuestros compañeros y la profesora y vino el colectivo bus micro como se les diga en su país y yo me subí y Javier y Alex me hizo seña para que me sentara con ellos hasta que Fernanda se sentó con Alex. Les voy a aclarar que Alex y Fernanda son como familiares, pero no de sangre, y Javier se sentó con una chica que se llama Agustina. Yo me senté atrás y Kevin se sentó al lado mío. Yo le dije que había muchos lugares libres y me dijo que le parecía muy cómodo ese lugar. Yo me levanté para irme a otro asiento y me agarra y me sienta de nuevo. Me tuve que quedar ahí porque la profesora no quería que nadie se levantara y yo podía ver como Alex se veía rabioso y Jaime no hablar parecía el mismísimo diablo. JSJSJSJ. Bueno, luego llegamos y nosotros
Nosotros nos íbamos a quedar en unas cabañas, que eran varias cabañas, y eran de a 6, y nos tocó Alex, Javier, Kevin, Fernanda, Estefania, y yo estaba justo con ellos tres, yo no. Sabía si era brujería que, siempre era algo con esos 3 chicos, pero bueno, yo dejé mis cosas, y eran 3 camas grandes, y a mí me tocó con Javier. Alex empezó a reclamar que, porque yo con Javier, y hasta ahí estuvo el tema, aunque se veía que Alex estaba algo enojado. Luego acomodamos nuestras cosas, y fuimos hacia el medio de las cabañas. Bueno, Dulcecitos, esa va a ser toda la historia. Recuerden que me pueden enviar su historia por privado o chismecito. Bueno, chau, Dulcecitos.